Yo pienso que nos han engañado sistemáticamente de generación en generación, pero la persona no se pregunta por qué. Yo prefiero ser emprendedor de mi pequeño, gran mundo y poder hacer las cosas a mi manera. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de llevar nuestra vida en nuestros propios términos. Nosotros tenemos que entender que cualquier emprendimiento que tengamos en mente, cualquier idea, debe tener un propósito, una intención. Y eso se construye con amor, desde el corazón, desde tu pasión. Te han engañado por muchos años y no lo sabes. No solamente en el ámbito de la nutrición, el ejercicio, sino también en la educación y en el dinero. Hay 3 ámbitos esenciales para que un ser humano sea feliz. Es el amor, el dinero y la salud. Y ninguno de esos 3 elementos se nos enseña en los momentos claves de la vida. Y te voy a explicar por qué. Pero hoy, aquí vamos a tener una conversación con un experto global, empresario exitoso, que le va a explicar a usted la verdad y la mentira de ser empresario y lo que yo llamo la pornografía empresarial. Bienvenidos al Fitness Revolution Podcast con su amigo Julián Diaza. Yo tengo el placer y el privilegio de contar con la presencia de mi amigo Carlos Trujillo, empresario internacional, campeón y mentalmente una eminencia. Carlitos, bienvenidos al podcast. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Brother, excelente. Gracias por la invitación y un honor estar aquí, poder compartir contigo todas estas experiencias, sobre todo porque admiro mucho tu trabajo, Gracias, tu canal. hermano. Y lo más importante es entender que desde el emprendimiento buscamos y perseguimos la libertad. Profundiza en ese tema, porque hoy aquí nos vamos a ir profundo, bien profundo. Cuando tú dices buscamos la libertad, ¿a qué te refieres en realidad? Porque actualmente estamos pasando por unos momentos críticos a nivel de libertad, a nivel de comunismo, a nivel de intervenciones políticas, y la libertad significa muchas cosas, pero quiero aterrizar ese tema de la libertad en tus palabras. América Latina ha sido gobernada en los últimos años por un comunismo disfrazado, además. En mi país, en Colombia, principalmente, en los últimos 4 años, hemos sufrido la debacle del supuesto presidente Petro, que es impresentable, y que básicamente lo que ellos buscan es estar atrapando al pueblo. Entonces, cuando tú eres emprendedor, tú buscas la libertad. Es decir, que nosotros los emprendedores y los que nos están viendo, no dependemos del gobernante de turno para Correcto. que nuestras vidas salgan adelante. Eso es horrible para el modelo del comunismo, porque no nos pueden tener bajo su yugo, porque nosotros somos libres, porque no dependemos de un subsidio, de una limosna, de una falsa promesa, de que nos droguen con mentiras. Nosotros no necesitamos eso. Entonces, ¿qué hacen ellos en la economía? Tratan siempre de destruirla, a ese discurso de ricos y pobres, y que Dividir. el empresario abusa del empleado, cuando es falso. Un Estado per se no genera riqueza. Somos los empresarios los que generamos riqueza para generar impuestos, y con esos impuestos es que sobrevive un Estado. Así y de mismo. ahí sale para la educación, para la salud, para la infraestructura y para el resto de cosas, generando mucho empleo además desde el Estado. Entonces, ese discurso falso, mentiroso, diabólico que tiene esa izquierda, ese comunismo, en hacernos creer o pretender que los ricos odian a los pobres para que los pobres odien a los ricos y que los empresarios somos los malos de la historia, es absolutamente falso. Está comprobado a través de la historia que ningún gobierno comunista ha sido exitoso. No, Miremos que no a puede Cuba. serlo. No puede Miremos serlo. a Cuba. Va para 70 años la gente viviendo en la miseria. Ya ni siquiera tienen luz eléctrica. Entonces es indefendible ese modelo. Entonces cuando yo te planteo a ti, y que generosamente me permites en este espacio poderlo transmitir tras las cámaras, el emprendedor, el principal objetivo desde el fondo de nuestro corazón, de nuestra alma, es buscar la libertad.
We are a freedom seekers. We are chasers of freedom. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo sin importar la actividad. Usted puede ser una persona que hace arepas, que tiene un restaurante, que cose ropa en tema textil, que tiene una peluquería, una barbería. Usted puede trabajar con deporte, con arte, o puede llegar a cualquier tipo de escala. ¿Sabes que personas como tú y como yo tenemos muchas cosas en común con Elon Musk, con Jeff Bezos, con Mark Zuckerberg, por poner algunos ejemplos reconocidos? ¿Por qué? Porque todos nosotros, al ser emprendedores, estamos persiguiendo la libertad. Y repito, eso no le gusta a ese modelo comunista que quiere que la gente dependa de ellos a través de subsidios, limosnas y mentiras. Correcto. Y fíjate que mencionas unos puntos que vamos a tocar nuevamente, porque empecé el podcast hablando de que te han engañado, porque yo pienso que nos han engañado sistemáticamente de generación en generación, pero la persona no se pregunta por qué. ¿Por qué es que, por ejemplo, en mi país, República Dominicana, solamente hay un 4% del presupuesto anual destinado a la educación? Porque quieren que el dominicano promedio sea bruto para que no piense, porque si no piensa, quiere subsidio, quiere ayuda del gobierno, y al no pensar se dedica a los vicios humanos, que es la fornicación, tomar alcohol, perder el tiempo, y no se cuestiona las decisiones gubernamentales que afectan al país entero. Esto no solamente pasa en República Dominicana, sino que en Colombia y en Latinoamérica como tal. La pregunta que te tengo, en tu opinión, ¿crees que la gente identifica este patrón global de adoctrinamiento o todavía siguen confiando en los líderes como se hacía antes? Yo siento que ha mejorado porque la gente no es boba. La gente pueda que sea engañada al principio. Pero mira, por ejemplo, el caso de Venezuela. La gente no es boba. La gente en Cuba hoy. La gente no es boba. Evidentemente hay una masa, un montón de gente que todavía sigue creyendo en falsos líderes con falsas promesas. ¿Pero por qué? Porque hay subsidios y por algo que tú acabas de mencionar, los vicios. Es más fácil legalizar la droga, es más fácil normalizar que el bandido tenga derechos humanos y que la gente de bien, los que tenemos una tabla de valores definida, donde hacemos las cosas bajo el marco de la legalidad y el esfuerzo, seamos ahora los verdugos. Los bandidos. Los bandidos. Y eso es falso. Nos han invertido los papeles. Entonces, en la medida en que la gente no entienda quién es el bueno de la historia y quién es el malo de la historia, ahora resulta que eso nos lo han cambiado. Abiertamente, en temas de sexualidad. Sí, lamentablemente. Respetando todas las creencias. Tengo familiares, amigos que tienen sus preferencias homosexuales o bisexuales. Eso no tiene nada que ver con la discusión. Pero no le puedes llevar esto a los colegios, claro, a un niño o a una niña de 5 años para llevarla en una doctrina, hacerla creer o hacerle creer que eso es lo normal. Esto es por poner un ejemplo de cómo han tratado de normalizar ciertas cosas. Se han normalizado demasiadas cosas que no están bien. Brother, ¿cómo es posible que los bandidos, los que trafican, los narcos, los asesinos, los violadores, los extorsionadores, los contrabandistas, aquellos de la corrupción que tanto en nuestros países afectan desde el sector público? Los políticos que se los roban todo. ¿Cómo es posible que ellos se conviertan en héroes? Yo como colombiano siento vergüenza que en el mundo cuando viajo me hablen de Pablo Escobar. Siento vergüenza. Sí. ¿Por qué? Porque no podemos idealizar a un tipo que hizo tanto daño en Colombia, tanto daño en el mundo, que dañó tantas conciencias, que nos rompió los valores a los colombianos en aquella década de los 90 y principios del siglo pasado, ¿cierto? En donde empezamos a generar una cantidad de contradicciones. Ese no puede ser nuestro ídolo. Y que Colombia es mucho más que eso, hermano. Porque la gente le pone una etiqueta al colombiano por ese tipo de bandido que hubo en el pasado. Y Colombia es mucho más que eso. Pero por favor. Y es ofensivo. Exactamente.
Entonces no podemos normalizar a los bandidos. Más bien, normalicemos a una Shakira, a un Carlos Vives, a un Maluma, a un J Balvin, a un James Rodríguez, a un Lucho Díaz, etcétera, etcétera, a un Gabriel García Márquez. Hablemos de lo bueno y cada país de Latinoamérica tiene sus referentes, pero no podemos dejarnos convencer de esa historia que es mentira, donde nos invierten los papeles. Disculpa por la interrupción, pero tengo un mensaje muy importante que decirte. Imagínate que puedes revertir tu edad biológica. Imagínate que puedes sentirte con la energía, la juventud, el líbido que tenías hace 10 o 15 años. Para de imaginar porque esto hoy es una realidad. En Connections, lo que hacemos es que utilizamos la ciencia como herramienta y ni siquiera tienes que salir. Te enviamos en tu casa kits e inclusive una enfermera que te saca la sangre para tener sangre, excreta, saliva, orín, DNA, RNA, etcétera, hasta 10,000 puntos de data, y con esa data y mi equipo multidisciplinario hacemos unos protocolos ortomoleculares bioregenerativos de antienvejecimiento basados en data que te garantizo que te van a revertir la edad biológica, te van a dar esa energía y ese líbido de hace 10 a 15 años. Es una promesa de un hombre que tiene más de 15 años de experiencia en esto y está comprometido con la excelencia para ti. Ahora, si quieres convertirte en tu mejor versión, te recomiendo que agendes una llamada conmigo en la descripción del video. Ahora volvemos al podcast. Entonces aquí viene el eje central de esta conversación, Juli, y es el emprendimiento que nos da libertad. Ahora, si nosotros profundizamos en el concepto de libertad, empezamos a entender que no es solamente estar fuera de la cárcel, hacer lo que yo quiera. Eso no es la libertad. La libertad es esto que estamos haciendo, libertad de expresión. Libertad territorial. Yo no vengo aquí invitado por ti generosamente a agradar, a decirte lo que tú quieres escuchar. Con mucho respeto y con mucho cariño, yo me expreso porque tengo libertad de expresión. Además, tengo libertad creativa. Tengo muchos emprendimientos que vienen trabajándose. Estamos con un tema de bebidas nueva para Estados Unidos con un gran amigo. Estamos haciendo un desarrollo de luggage luxury para el retail de los Estados Unidos. Estamos creando, tú sabes que tengo una marca de wellness que es Salsa Fit, que ha tenido una serie de dificultades y que estamos buscando la salida. ¿Pero qué es eso, ser empresario? Eso es. Eso, porque la gente, y perdona que te interrumpa, porque lo que yo le llamo pornografía empresarial es engaño que le hace pensar a los jóvenes especialmente que el ser empresario es trabajar 2 horas al día al frente de la playa y manejar un Ferrari, un Lambo y tener 5 mujeres y 4 apartamentos. Y eso es falso. Eso es falso porque para una persona tener una vida financiera abundante tarda mucho tiempo, en ocasiones décadas, de ensayo y error, aprendizaje, sabiduría, aplicación e implementación de los errores del pasado en un proyecto nuevo. Nadie empieza sabiéndolo todo. Entonces, esta pornografía empresarial le hace pensar a los jóvenes que, mira, toma este curso de invertir en la bolsa. En 6 meses vas a tener $1 millón y tu vida va a cambiar. Eso no es así. Eso es mentira. Así es. Además, Julián, todos hacemos un proceso. Yo me he equivocado 1 millón de veces. Y yo me he equivocado 1 millón. Tengo 47 años y he cometido errores. Y hablando de lo que tú hablabas un poco en ese proceso como humanos, como hombres, con unas falsas creencias, porque crecimos en una sociedad con más o menos información. Pero lo importante es lo que tu alma empieza a sentir. ¿Qué te dice tu corazón? Si ya has experimentado y has cometido errores como ser humano, ok, ten la humildad de reconocerlo y enderézalo. Cada vez los emprendedores, y hablo desde el género masculino, los hombres, que es lo que conozco porque soy hombre, no puedo hablar por las mujeres, con mucho respeto lo digo. Nosotros cada vez somos más estoicos. Cada vez concentramos más desde la conciencia esa energía en los negocios y en lo posible en una sola pareja. En esa búsqueda, yo personalmente, en esa búsqueda de cómo hago para enfocar, para concentrar toda esa energía en un solo lugar, y eso genera abundancia a 360 grados. Obviamente hemos cometido errores, prueba, ensayo, error. Hemos estado confundidos.
Personalmente, tomé alcohol, lo dejé hace 10 o 12 años porque es useless. No me te sirve para nada el Claro. alcohol. No quiere decir que en una cena no me pueda tomar unas 2 copas de vino. Tampoco lo estoy satanizando, ni más faltaba. Pero menos las drogas, menos algo que tú hablas muchísimo, que a mí me encanta de tu trabajo. ¿Cómo explicas tú desde la nutrición? El azúcar, una dieta balanceada, el ejercicio, un lifestyle que nos permita a nosotros poder tener realmente una coherencia, que hablas tú mucho de eso, Exacto. entre la persona y el cuerpo. Eso nos va a mantener mucho más creativos, más saludables, más enérgicos, más enfocados. Obviamente los negocios fluyen mejor, porque si tú estás bien en tu casa y en tu persona, te va a ir mucho mejor en los negocios. Eso está comprobado. Efectivamente. Carlos, mira qué interesante lo que tú estás diciendo y me gusta mucho la dirección que estamos tomando en esta conversación, porque estamos aclarando mitos y realidades en lo que es ser emprendedor. Pero antes de continuar esta conversación, yo quiero que la gente sepa lo que sé yo, que tú eres un empresario que lleva ¿cuántos años viajando y viviendo en la China? En Singapur. O sea, si usted quiere algo, usted se comunica con Carlito y Carlito rápidamente lo va a poner en contacto con la persona clave para que ese negocio se materialice inmediatamente. Esa es la capacidad que tiene este señor que está al lado mío. Gracias, eres muy generoso con esas palabras. Ha sido una curva de aprendizaje de casi 20 años. En mayo del 2007, por primera vez tuve la fortuna de pisar China. Mi alma es china. Yo digo en broma que soy más chino que el arroz. Seguramente en vidas pasadas fui chino muchas veces. Eso está bueno. Pero en realidad, China, que hay muchos mitos en Occidente de China. Sí, claro. Pero yo conozco la China de la gente real. De la gente de a pie. Háblame de eso. Del emprendedor. Es gente noble. A mí me han preguntado, define China en una palabra. Nobleza. El chino tiene ese corazón, esa capacidad, esa humildad. Y eso te da nobleza. El chino real, brother, es excelente. Y ese es el China que yo llevo en mi corazón. Ahora, de ahí a los negocios, yo siempre utilizo una frase de, en China todo es posible. ¿Por qué? Porque es la fábrica del mundo. Es la manufactura. Desde Deng Xiaoping, que fue el creador realmente de toda esta estrategia de ser la fábrica del mundo, que vino después de Mao Zedong. Desde ahí fue que se empezó a expandir. Y Deng Xiaoping lo que dijo fue, vamos a hacer de esta nación, que tenemos mano de obra, que tenemos los recursos, la fábrica del mundo. Entonces, China, evidentemente, para los negocios es maravilloso. Quizás la mayor cantidad de cosas, de objetos materiales que los televidentes tengan en su casa o puesto en este momento. Segurísimo. Si usted se ve la etiqueta del pantalón, de los tenis, olvídate. Algo es de China. Exacto. Pero aquí lo importante es cómo nosotros, desde mi negocio, desde el propósito, que en el emprendimiento el propósito es todo. Eso La lo vamos a hablar. intención importa mucho, ahora lo hablamos. Desde el propósito, yo siempre quise ser un puente, una conexión entre China, hoy Asia, porque también tenemos manufactura en Vietnam, en Tailandia, en Camboya, en todo lo que es la zona de la cuenca del Pacífico, donde está Indonesia, etc. Pero realmente yo siempre quise ser un puente, porque mi alma es muy china, pero pues vivo en América. Vivo hace 6 años aquí en Miami, pero soy colombiano. Y también viví 7 años en China, antes de eso cuando me fui a emprender. Entonces tú te tiras tus palabritas en chino. Y tien. Un poco. Entonces ahí, Juli, realmente es una pasión. Hablaba yo con un amigo ahora viniendo para acá, que los negocios son un pretexto para llevar una vida, para un lifestyle, para divertirnos. Se habla mucho de los procesos en los negocios. Disfruta el proceso, disfruta el proceso. Te lo dice desde el gurú de los negocios como Tony Robbins, y te lo puede decir la señora que hace las arepas en la esquina. Disfruta el proceso. Claro. Porque al final no nos vamos a llevar nada. Entonces, todo esto de los negocios es un pretexto para un lifestyle, para unir, para hacer puentes, para crear, para proponer, para generar empleo, para generar riqueza, para sentirnos realizados como seres humanos y no tener que estar
esclavizados A un sistema. a un sistema en donde nosotros dependamos de terceros para todo. De un jefe, de un horario, de una propuesta. Yo me acuerdo en el sector corporativo que yo trabajé, yo llegaba a la mesa con una propuesta y me decían, no, eso no se puede hacer acá. Ok. Ujú. Y si son multinacionales, están Peor. llenas de procesos. Peor. Porque son empresas constituidas hace mucho tiempo. Sí. Entonces, yo prefiero ser emprendedor de mi pequeño, gran mundo y poder hacer las cosas a mi manera. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de llevar nuestra vida en nuestros propios términos. Y eso no nos lo puede pagar ni la empresa más grande del mundo. Usted puede pensar en Apple, en Starlink, en Google. Usted puede pensar en cualquier compañía que le pregunten a Juliano, me pregunten a mí, ¿cuánto vale tu trabajo y te vienes de CEO acá? No. No nos lo pueden pagar. No hay dinero, Julián, que nos puedan pagar a nosotros lo que vale nuestra libertad y nuestro espíritu emprendedor. No se compra con plata. Es verdad. No hay millones de dólares que nos paguen el salario. Y esto pudiera sonar un poco absurdo para muchas personas que nos están escuchando y nos están viendo. Sin embargo, cuando usted experimenta el concepto de la libertad, y cuando hablamos de libertad no significa que no haya trabajo duro, sino que usted tiene la libertad inclusive geográfica si usted quiere relocalizarse a un lugar y experimentar la cultura asiática. Irse 3 años, lo puede hacer. Si quiere ir a Latinoamérica o a Colombia, a cualquier lugar del mundo, usted se puede ir y puede trabajar y puede emprender y puede producir riqueza desde donde esté. Siempre con sacrificio, disciplina, visión y compromiso, sí. Pero la palabra libertad significa eso. Abrir las puertas del mundo que es tan grande. Y nosotros siento que estamos enclaustrados en una zona geográfica y de ahí no nos movemos. La mayoría de la gente pasa la vida entera en un mismo lugar y nunca conocen nada más. Y eso es penoso para mí. Me da mucha tristeza ver jóvenes todavía operando con la mentalidad y los procesos de los 80, los 90, los años 2000, cuando ya eso no funciona el día de hoy. Ya una persona, ese modelo de ve a la universidad, cásate, ten 2 hijos, cómprate una casa y retírate, eso no existe y no funciona. Con los cambios que se vienen, y te voy a preguntar ahora cuál es tu visión con esto, con la inteligencia artificial, cualquier persona que tenga el deseo y la disciplina y la dedicación puede formar y crecer una empresa a dimensiones inimaginables. ¿Cuál es tu pensamiento o qué crees que va a ocurrir a nivel de emprendimiento con las personas que se esfuercen en aprender y master las tendencias de la robótica y de la inteligencia artificial? Muy buena pregunta, Juli. Hay 2 momentos. El primero es el ser. Ya no estamos en época de la humanidad en pretender hacer negocios únicamente para ganar dinero. Correcto. Ya no estamos en época de hacer dinero a costa De hacerle daño de a hacerle alguien. daño al medio ambiente, a los animales o a las personas. Eso ya desapareció. Correcto. Es decir, nosotros tenemos que entender que cualquier emprendimiento que tengamos en mente, cualquier idea, debe tener un propósito, una intención. Y eso se construye con amor. Desde el corazón, desde tu pasión. Ah, suena romántico. Puede sonar como te suene. Pero es la verdad. Es la verdad. Porque sabes que, Carlito, y perdona que te interrumpa, a nivel biológico y a nivel de antienvejecimiento, la ciencia señala algo categórico, que es que el 78%, si no me falla la mente, de las personas a nivel... No, perdón, 87%, es al revés. 87% de las personas a nivel global se ha hecho una encuesta y se señala que esas personas están no contentas o unhappy con el trabajo que están realizando. Imagínate que uno pasa la mayoría de la vida, no del tiempo, de la vida entera en el trabajo. Si usted no tiene un propósito y no está contento con su trabajo, entonces la vida no va a ser lo que usted espera y algo que le va a hacer bien. El propósito, como señala Carlitos, es esencial porque cuando usted está trabajando,
hacia algo y va progresando, también eso les trae beneficios a nivel físico y a nivel mental. Continúa, Carlito. Entonces, fíjate que aparte de ese propósito, viene la intención. Si desde el vamos, desde la gestación de un negocio, mi intención es de impactar positivamente en el medio ambiente, en los animales, en las personas, de poner un granito de arena a mejorar todo esto, el negocio arrancó muy bien. Pero si yo sé en el fondo de mi corazón que eso va a atentar y que hay algo de maldad, algo de trampa, algo de engaño, el negocio ya no te va a funcionar. Entonces hay que entender en qué momento de la humanidad estamos. Llámalo ciclo astrológico, llámalo energía. Cada cual, de acuerdo a sus creencias, lo puede interpretar como le parezca. Pero es una realidad. Y la gente siente eso también. Claro que sí. La gente percibe cuando una persona te quiere quitar la plata y cuando una gente te quiere ayudar. Eso entonces, te lo puedo yo decir por mucha experiencia que tengo. Fíjate, las buenas intenciones sí son importantes. Y ahí es de donde el propósito empieza a tener una relevancia muy fuerte. Desde el vamos, desde esa gestación de la idea del negocio. Ahora bien, tiene que haber una coherencia en mejorarse uno. Las personas no pueden pretender ser buenos en la casa y malos en el negocio. Es que no puede ser. Tú eres como eres. Yo quiero ser bueno en mi trabajo y en mi negocio, pero en la casa no me sé comportar. No le doy el trato respetuoso a mis padres, a mis hermanos, a mi pareja, a mis propios hijos, a mis mascotas, a mis vecinos. Eso es totalmente incoherente. Correcto. Entonces ahí es donde el emprendedor debe hacer una introspección, ir trabajando los asuntos pendientes, porque todos tenemos que sacar un poco de basura de nuestras falsas y viejas creencias. Efectivamente. Y es un trabajo permanente. No importa por lo que hayamos atravesado en nuestra infancia y nuestra adolescencia. La vida es como es, no como debería ser. Y todos traemos historias con nuestros padres, nuestras madres, nuestro lugar de origen, experiencias de una u otra manera. Pero sí somos capaces que a partir de hoy trabajemos en eso para mejorarlo, para superarlo, para expandirnos. Entonces fíjate que antes de hablar de tecnología, hay una tecnología mucho más importante. Se llama el corazón del ser humano. La tecnología del alma. Exactamente. Así es. Ahora bien, ya entrando en lo que es la nueva era de herramientas, evidentemente, la inteligencia artificial, la computación cuántica, los hologramas, todo esto que viene, los microchips y una cantidad de cosas que están pasando con satélites, con un montón de situaciones que están sucediendo. Yo empecé a ver en China, en la ciudad de Shenzhen, en la provincia de Cantón, muy cerca de Hong Kong, que es una ciudad muy futurista en China. Hace 10 años yo vi el primer holograma. Ay, mi madre, están adelantadísimos. Nanotecnología, la inteligencia artificial funciona en China hace muchos más años que en Occidente. Ahora bien, esta es la era... Antes que termine esa idea, porque vamos a tener que hacer una segunda parte. Y créame que esta segunda parte sí va a ser buena. Pero para despedirnos, quiero darle mi mensaje habitual y escucha lo que yo le digo a la gente, Carlitos, de todo corazón. Quiero convertirme en mi mejor versión para que juntos nos convirtamos en la raza latina aquí en Estados Unidos y más allá, más longeva y más saludable de todos los tiempos, porque tú te mereces la energía de la juventud con el conocimiento que solamente te puede dar la edad. Julián Diaza por aquí con Carlitos. Vamos a una parte 2. Siempre suscríbete, dale like, comenta, porque ¿sabes qué? Ayudar a este tipo de contenido de valor a que el algoritmo entienda que vale la pena depende de tu contribución. Julián Diaza por aquí. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.